el video que nosotros obtuvimos. Este video hay que referirlo, son minutos antes de haber detectado, o el hallazgo del cuerpo fueron minutos después, pero de acuerdo a los tiempos y a testimonios que tenemos nosotros dentro de la investigación, este recorrido que hace la víctima se da prácticamente un par de minutos antes de que después perdiera la vida en el lugar en donde se le encontró. La Fiscalía del Estado no tiene como finalidad el modificar investigaciones. La Fiscalía del Estado está comprometida con la verdad en cualquier caso. Ustedes se han dado cuenta que en los 2 últimos años, en donde hemos tenido 9 y 10 feminicidios respectivamente, en los años 21 y 22, todos los casos que nosotros hemos encontrado los hemos trabajado como tales. Los supuestos para feminicidios los marca la ley y nosotros nos hemos enfocado precisamente en hacer esas investigaciones conforme al protocolo de feminicidio. En este caso en particular, nosotros inicialmente, a la hora de que se levantó el cadáver, iniciamos el protocolo correspondiente y conforme hemos estado recabando información, nos permite suponer que no existió un feminicidio, que esto aparenta un suicidio. Nosotros tenemos información que ahorita les vamos a detallar. Simple y sencillamente no estamos casados con la idea de que sea un suicidio o que sea un feminicidio. Para nosotros la investigación nos arroja hasta este momento más información de que existió una autoprivación y, por cierto, hay que también destacar que en ningún momento se encontró maniatada a la persona. Hay información que no es veraz y que la están tomando como algo de arranque que está mal, ¿sí? Es decir, el cuerpo se encontró en el lugar, en el baldío, con ciertas características que ahorita se van a detallar, pero nunca se encontró maniatada. Otro detalle que tendremos que establecer, y eso lo tenemos probado científicamente, es que la causa de la muerte fue estrangulación mecánica. Y el mecanismo que se utilizó fue un trozo de lo que nosotros consideramos como una venda, ¿sí?, que se le encontró en su cuello y que es precisamente el objeto que ustedes vieron en el video, que se ve que la propia víctima lleva y que incluso quien pudo observar con detenimiento se ve que en la parte frontal ella se hace un nudo. Ya explicaremos con más detalle ahorita, solamente queremos fijar la postura oficial de la Fiscalía del Estado. No estamos modificando nada, no se está alterando absolutamente nada, pero si se va a informar, que se informe con veracidad. Pues para eso estamos aquí, para dar a conocer las características que nosotros hemos detectado y en el fondo, pues bueno, desgraciadamente se pierde la vida de una persona y nosotros tenemos que investigar las causas y esta es la información que queríamos nosotros darles a conocer. Le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Antonio Horta, que es el titular de la Agencia de Investigación Criminal perteneciente a la Fiscalía del Estado, quien va a dar algunos detalles y posteriormente van a intervenir los médicos que me acompañan a mi mano izquierda. Gracias, muy buenos días a todos y agradecidos porque están aquí presentes. Primeramente voy a hacer una relatoria muy puntual solamente de las pruebas o en su momento datos que en su momento se tienen dentro de esta carpeta de investigación, la cual se inicia por el delito de feminicidio, con independencia del resultado. Como acaba de decir nuestro señor fiscal en este momento, todas las carpetas de investigación que en su momento tiene una intervención directa con una víctima mujer, se está iniciando por el delito de feminicidio y ante ello se activa el protocolo correspondiente. Esta carpeta de investigación inicia por el delito de feminicidio en agravio de Cintia Natalie Delgado Hernández, quien en un reporte se encuentra
en un cruce de calles del fraccionamiento Villas del Puertecito, en las calles Don Celestino López Sánchez y Puerto Dos Bocas. El protocolo de feminicidio inicia con el informe a la comisaría solicitándole que busque testigos de identidad, testigos presenciales de los hechos, acta de inspección del lugar, búsqueda de cámaras de seguridad, investigar sobre la existencia de algún imputado y agotar cualquier línea de investigación que en su momento pueda surgir. Pericial criminalística, peritaje químico de alcoholemia y toxicológico, peritaje químico forense, prueba de potasio en humor vítreo, toma de muestra tripológica, química forense de fosas nasales, cavidad bucal, cuello, tetillas, química forense de toma de muestras vaginal y anal, genética forense de raspado de uñas, informe de papiloscopía, toma de huellas dactilares y palmares. Todo esto corresponde inicialmente a el protocolo de feminicidio. Asimismo, se tienen testimonios directos de personas que tuvieron una intervención en el conocimiento de los hechos, a los cuales solamente me voy a referir como testigos. Tenemos un testigo A, quien señala que la señora Cynthia Natalie era una persona que se dedicaba a solicitar préstamos compartidos entre varias personas, era la tesorera de estos préstamos y ella recibía mensualmente o semanalmente los abonos correspondientes. Se sabe también por este testimonio que la persona tenía aproximadamente 2 semanas previo al hecho investigado que adeudaba por lo menos 2 abonos semanales. Tenemos también que este testigo incluso le llegó a prestar dinero para poder saldar las cuentas semanales. Asimismo, observa también que esta persona, conforme se acercaba el día de los hechos, ella se encontraba triste y angustiada por los adeudos de dinero. El día 24 de enero, solamente recibe una llamada a las 7 de la llamada por parte de la señora Cynthia Natalie Delgado Hernández. El testigo B, que es un familiar directo de la persona, señala que su familiar se dedicaba a este tipo de actividades de préstamos compartidos entre varias personas, corroborando el dicho de la primer testigo. A su vez, también señala que había ya unas semanas en las cuales se había adeudado más de 2 abonos, lo cual le causaba cierta angustia, incluso le llegó a señalar que tenía intenciones de quitarse la vida. A su vez, el día de los hechos, se quedaron ellas solas a partir de las 8 de la mañana y ese día 24 tenían una reunión precisamente con las personas con las que se adeudaban estos créditos con esta empresa, la cual estaba concertada a llevar a cabo en su propio domicilio a las 11 de la mañana, señalando esta testigo que la persona Cynthia salió de su domicilio 20 minutos antes de las 11. A su vez tenemos a la testigo testigo C, quien en su momento señala que ella se encontraba en su domicilio aproximadamente a las 11:15, saliendo del mismo y dirigiéndose al Seguro Social. Momentos antes de llegar a este lugar, ve a la hoy señora Cynthia cuando colocaba en su cuello los vendajes y jalaba de los mismos. Observando que se dirigió hacia el medio de este baldío y en su momento perdió de vista a la persona dirigiéndose a su destino. Tenemos el reporte del primer respondiente a las 11:58 y tenemos un dato de inicio donde tenemos 2 cámaras de seguridad en donde se observa a la persona caminando sobre la acera y la última que es la que acaban de presenciar. Con estos datos quiero señalar que tenemos elementos suficientes para señalar que tenemos datos de un homicidio o una privación derivada precisamente del actuar de la propia persona Cynthia. Le voy a ceder el uso de la voz en este momento al doctor, el director de periciales, para que en su momento nos trace las rutas, en su caso, que en su momento llevó a cabo la señora Cynthia. Muy bien, buenos días, bienvenidos, gracias. Aquí en las gráficas vemos, en base a declaraciones de testigos que se tienen en la carpeta, la ruta que siguió la hoy Oxisa, que va caminando por el punto rojo, que se dirige por la calle Celestino López
y se ve señalado con el punto azul. ¿Sí? Esta es captada, ahí está la cámara del video que vieron en este momento. Se ve la cámara que está en el poste y el ángulo de la cámara es lo que se ve marcado ahí con morado. Esa es la cámara de visión, ¿sí? Y esto se ve y se capta a las 11:02 y va caminando a un paso normal, a 22 metros por segundo. Entonces, de ahí a donde se encontró el cuerpo hay 173 metros. No se ve que haya ninguna otra persona, ningún otro interviniente. Ahí se ve el acercamiento del ángulo de la cámara, que es el video que vieron hace unos momentos. ¿Sí? Continuamos. Ahí se ve el trayecto que siguió y es el punto en el lote en donde se localiza el cuerpo. Ese es lo que caminó, que son 175 metros. ¿Sí? Ahí se ve un acercamiento, ahí aparece la testigo a la que se hizo referencia, que la vio que deambulaba y caminaba de manera nerviosa y que se agarraba algo en el cuello. La testigo sigue su camino y la deja, y es cuando la olla oxisa se mete al lote donde fue encontrada. Aquí tenemos una planimetría de cómo fue encontrado el cuerpo en la parte del lote. Esto se describe por parte de los elementos de criminalística de campo. Después de que reciben el reporte, se hace una observación macroscópica del lugar, una descripción y una fijación fotográfica. Aquí nos estamos adelantando un poquito. Se hace una búsqueda intencionada de indicios. ¿Sí? El indicio principal, lógicamente, es el cuerpo, que lo marcamos como indicio A, y se hace una medición para la búsqueda y la localización del cuerpo, que es georreferenciada, y por planos para detectar cualquier otro indicio. Aquí nomás encontramos el cuerpo y todos los indicios están relacionados con el cuerpo. Como ven, el cuerpo a distancia del muro que se encuentra al poniente es 1,85 metros, y el otro muro, tomando como referencia la cabeza, está a 4,55 centímetros. Digo metros, 4,55 metros. Entonces, se hace dentro de la búsqueda intencionada. En los muros se buscan datos de escalamiento, puntos de apoyo, y se descartan porque no se encuentra ninguno. El piso encontramos que es una superficie de terracería, tierra y grava, no se encuentra remoción del mismo, datos que haya habido arrastramiento del cuerpo, huellas, pisadas o forcejeo. Nos enfocamos en el cuerpo, lo encontramos en decúbito dorsal, con las extremidades extendidas, se parten las extremidades al poniente y la cabeza al oriente. La extremidad izquierda dirigida hacia el arroyo sur, que es donde está la calle, y la extremidad derecha hacia el norte, que es donde se encuentra el muro. Dentro de la revisión pasamos a lo que es el indicio 2, que es la venda que está constriñendo el cuello. ¿Sí? Tiene, como bien dicen, dos vueltas con dos nudos simples, uno en la parte anterior y otro en la posterior, y se ve que está ceñido porque todavía tiene pliegues en el mismo cuello donde está ejerciendo la sujeción. Los cabos que quedan en los extremos de la venda tienen una longitud de 20 a 21 centímetros cada uno. La longitud completa de la venda es de 1,17 y el cuello tiene una circunferencia de 38, nada para más. Con esto se procede a la fijación fotográfica y se traslada el cuerpo, una vez fijado todo, al departamento de medicina forense, donde se hace un análisis minucioso de las ropas y la vestimenta que llegaba, y se procede al protocolo de feminicidio en la elaboración de los dictámenes, que es cuando pasa al área de medicina y para la realización de la necropsia. Dentro del análisis de las ropas se encuentra que presenta el indicio A2, que es la sudadera negra, restos de tierra en la parte anterior y en la parte posterior. El resto de la ropa no presenta ninguna alteración, no tiene rasgaduras, rupturas y está perfectamente acomodada sobre el cuerpo. Con estos datos ya se hace el análisis de la medición del objeto constrictor, las características que tiene y cómo está. Se estudian las otras prendas que se fijan como indicios, que traen una sudadera, una playera, que no están desgarrados o rotos, estaban abajo de la sudadera, el pantalón, que tampoco tiene maculaciones de tierra ni nada, tiene humedad en la entrepierna con escurrimientos posteriores hacia la región glútea. Eso nos habla de que el cuerpo estaba en una posición de decúbito dorsal, como fue encontrado, y esta relajación o humedad se presenta cuando el cuerpo se relaja los esfínteres en el momento perimortem, quiere decir que esa fue la posición en la que falleció. ¿Sí? Entonces aquí ya se hace la entrega del indicio a medicina para proceder a realizar la necropsia del niño. ¿Sí? Le paso la palabra a la doctora Jared para que explique el procedimiento de necropsia. Gracias, buenos días.
respecto del informe de necropsia, bueno, cabe resaltar que, como ya mencionó el señor fiscal, esto se trabaja mediante una perspectiva de género y aplicando el protocolo de feminicidio. Para esto, pues se hace con el procedimiento de necropsia y de acuerdo a como lo marca el mismo, como de mencionar, pues somos un laboratorio acreditado en buenas prácticas de necropsia y bueno, se hace aplicando este procedimiento. En cuanto a los resultados de este procedimiento, en el examen externo como hallazgos, pues presentaba datos muy característicos de una asfixia en general, es decir, presentaba cianosis, una coloración azul de los labios, presentaba esta misma cianosis a nivel de los lechos unguiales. Cabe resaltar que, por un dato que más adelante lo mencionaremos, pero es importante que lo tomen en cuenta, los lechos unguiales también presentaban cianosis. El crecimiento de la uña, el borde libre se encontraba a nivel de niponiquio. Había protrusión de la lengua y había también escurrimiento de líquido sanguinolento y amarillo a través de la nariz y la boca. Presentaba también como filiación descriptiva una talla de 154 centímetros, un color de piel monero claro, una complexión endomórfica, es decir, una complexión robusta. Dentro de las lesiones externas presentaba lesiones de tipo escoriativo a nivel de la región frontal, en el dorso nasal, en su antebrazo izquierdo y en ambas rodillas. Estas lesiones cabe mencionar que trabajando bajo el protocolo de feminicidio hace la observación de una búsqueda intencionada de lesiones que sean de diferente temporalidad, las cuales pues no encontramos evidencia de ellas, es decir, las lesiones que presentaba eran de características recientes y además eran de características superficiales. Estas lesiones presentaba también una lesión de tipo laceración a nivel de la cara interna del labio. Presentaba obviamente una lesión que finalmente en este caso pues fue la que llevó a la muerte. Es un surco único, es un surco blando, es un surco que se encuentra completo y es un surco que se encuentra a nivel del cartílago tiroides, es decir, en una posición media del cuello. A nivel de la región genital pues también se hace una exploración. Se observa pues, que el vello púbico se encuentra de características femeninas, es decir, es un vello púbico grueso, de color negro y de distribución ginecoide. En la región vaginal se observan íntegras las estructuras anatómicas, no hay alguna lesión que se encuentre a este nivel. En la región anal sí hay una ausencia del tono esfinteriano, es decir, es una característica de los cadáveres, se pierde ese tono muscular precisamente por el estado en el que se encuentra. En cuanto al examen interno, a nivel de la apertura de cavidades, en el cráneo la piel cabelluda se encuentra congestiva, con puntillo hemático a nivel de la región frontal. En el exocráneo y el endocráneo no se encuentran lesiones traumáticas o datos de fractura. Meninges se encuentran congestivas y se encuentran azulosas. El cerebro se encuentra con datos de edema cerebral, hay borramiento de cisuras, aplanamiento de circunvoluciones. Se encuentra congestivo y además con sus trayectos vasculares también congestivos. A nivel del cuello, la piel, el tejido subcutáneo, pues obviamente se observa la línea argenta que conocemos coloquialmente, es una desecación a nivel del cuello, esto es por la presión que se ejerce, se hace la marca en la zona pues obviamente adyacente al surco, en la cara externa del cuello. Los paquetes vasculares se encuentran íntegros, sin lesiones. En el esófago, la mucosa se encuentra congestiva, su lumen está permeable. En la tráquea, la mucosa se encuentra congestiva y su lumen se encuentra con líquido espumoso sanguinolento. A nivel de las cavidades de tórax, abdomen y pelvis, cabe resaltar que aquí se hace pues obviamente la necropsia completa, sin embargo, se encuentran en cuanto a las estructuras anatómicas datos concretos de una asfixia, es decir, los órganos se encuentran congestivos, no presentan ninguna alteración traumática a este nivel. Con estos hallazgos determinamos una causa médico-legal de la muerte, una asfixia por estrangulación. Si me permiten hacer referencia a este cuadro, para ser un poco más ilustrativa respecto de la causa de muerte. Para el tipo de asfixias, existen asfixias que le conocemos como mecánicas, en las que incluyen la estrangulación, el ahorcamiento, asfixia por sofocación, entre otras. Específicamente para la asfixia por ahorcamiento y la estrangulación, ¿qué los diferencia? Cabe resaltar que en un ahorcamiento y en una estrangulación, la etiología puede ser de características suicidas
homicida, feminicida o accidental. ¿Qué los diferencia? Bueno, en este caso, las características al momento de los hallazgos de la necropsia. En una asfixia por ahorcamiento, generalmente, de acuerdo a la suspensión, vamos a encontrar un surco que se encuentra de forma oblicua y que además es un surco que se encuentra alto, por encima del cartílago tiroides. A diferencia de la estrangulación, el surco se encuentra completo, se encuentra de forma horizontal y por debajo o a nivel del cartílago tiroides. El caso en estudio, pues como mencioné, el surco se encuentra completo, horizontal y bueno, como mencioné, sobre el cartílago tiroides. En cuanto a la asfixia por ahorcamiento, el surco puede ser duro, de fondo pálido, apergaminado y con bordes congestivos. En este caso de la asfixia por estrangulación, podemos encontrar un hallazgo como es las marcas de compresión por el lazo, que tienden a mantenerse bien preservadas. Esto porque generalmente en una asfixia por ahorcamiento se libera por los familiares o las personas que se encuentran por ahí cerca. En cuanto detectan esta situación, lo que hacen es tratar de retirar este objeto constrictor. Lo que sucede a veces en la estrangulación, ya sea por la participación de otra persona o por, en este caso, de etiología suicida, no se retira el objeto constrictor y el surco permanece. Además, en este caso, se reproducen las características del objeto constrictor, es decir, presenta líneas paralelas y perpendiculares entre sí, que reproducen precisamente las características de la venda elástica. En este caso, bueno, pues es para ser un poco más ilustrativa. Sí hay algunas coincidencias, sin embargo, desde la parte externa ya hay una diferencia en cuanto al tipo de asfixia. Entonces es por eso que se establece una asfixia por estrangulación. Concluyendo respecto al planteamiento en la investigación y solicitada por el Ministerio Público, el mecanismo de las lesiones de tipo escoriativas, esta es producida a través del mecanismo de presión y de fricción, es decir, existe un contacto de la superficie corporal contra el objeto contundente, en este caso el terreno actúa como objeto contundente. La lesión de tipo laceración es producida mediante el mecanismo de presión del objeto contundente precisamente contra la superficie corporal, que al momento del impacto, en este caso, rompe la elasticidad de la piel y abre y produce la lesión ya descrita. Finalmente, la lesión que produjo la muerte, bien, aquí cabe resaltar, la bibliografía considera, como ya mencioné, pues las tres etiologías, suicida, homicida, feminicida y accidental. ¿Cómo actúa? Actúa a través del mecanismo de presión y constricción sobre la superficie del cuello, ocurriendo tres fenómenos principalmente. Un fenómeno vascular, en el que al momento de hacer la presión se colapsan las carótidas, se inhibe la circulación sanguínea y por lo tanto la oxigenación del cerebro. Entonces tenemos ahí, puede ocurrir una pérdida de la conciencia, que puede ocurrir en cuestión de segundos. Una vez que se hace esto, puede ser que esa pérdida de la conciencia se recupere, obviamente pues si retiramos la constricción se va a generar esa recuperación de la conciencia. En este caso pues no fue así. Ocurre también debido al fenómeno asfíctico posteriormente un efecto cardioinhibidor. Lo que sucede es que ocurre una fase de convulsiones y finalmente el paro cardíaco, con lo que conlleva a la muerte. Esto es en un periodo de lapso pues muy corto. Es importante señalar que las asfixias mecánicas, independientemente de la etiología que ya mencioné, el objeto constrictor genera presión alrededor del cuello de forma constante, compactando así las estructuras que se encuentran dentro del cuello. En este caso particularmente, el objeto constrictor es una venda elástica que ejerce la presión alrededor de la superficie del cuello, aunado a los nudos que ya mencionó el doctor, en las que se encontraba el objeto constrictor. Presentaba un nudo en la cara anterior del cuello y otro en la cara posterior. Por lo tanto, estas características y estos nudos limitaron el desplazamiento y por lo tanto que esa venda lograra aflojarse para finalmente pues, dejar de estar haciendo compresión en el cuello. Esos son en cuanto a los resultados de la necropsia. De esta forma damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Recordamos que son solo 4 preguntas. Iniciemos con Carla Méndez, por favor. Pero
preguntarles, por ahí el Observatorio de Violencia Social y de Género mencionaba que en la zona no se dejó, bajo el protocolo del feminicidio, no se dejó custodia y que esta era una de las irregularidades que ellos se veían en este caso, que tampoco se les había dado acceso a la carpeta de investigación a los familiares. No sé si ya se les dio acceso, si ya vieron ellos esta información, si ya se tuvo un acercamiento con la familia y con el Observatorio de Violencia Social y de Género, sobre todo para aclarar toda esta situación de las irregularidades que ellos notan en esta opacidad de no haber dejado esta custodia. Bueno, primero habrá que definir lo que se debe de considerar como la familia, ¿no? Nosotros hemos tenido contacto con la familia primaria, que es su hija y su pareja, ¿sí? Entonces, no podemos estar buscando a todos los parientes de las víctimas para darles a conocer esta información. De hecho, parte de la información que nosotros tenemos proviene de la propia familia. Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos trabajado pues, con la información de la propia familia e informado sobre los avances, porque como ya lo mencionamos, originalmente creíamos que pudo haber sido un femicidio. La información que hemos obtenido nos dice o nos va caminando en el sentido de que es un suicidio. En el tema de el lugar del hecho, nosotros hicimos, como ya lo describió ahorita el doctor, hicimos un levantamiento de todos los indicios que consideramos. Tenemos información fotográfica, tenemos todos los hallazgos que encontramos pertinentes para la investigación del feminicidio, los tenemos. Entonces, no tendríamos por qué haber asegurado ese lugar ni haber generado ahí una invasión, que además es un terreno que es privado. Nosotros en ese momento levantamos los indicios, todos los indicios, tierra, todo lo que consideramos, hicimos un estudio del suelo, de la medición, como ya ahorita les mostramos en esta imagen, que la pusimos de imagen precisamente para ilustrar a ustedes como medios de comunicación qué era lo que nosotros habíamos encontrado, ¿no? Continuamos con Beni Díaz de página 24. Buenos días. Fiscal, un hermano de la víctima dice que no había adeudos, que son una familia unida y que pues eso no es como el motivo, que ellos no encuentran un motivo para que se haya suicidado. Ustedes ya explicaron ahorita, ya tienen toda una información al respecto. Entonces, la familia estaba mal informada y también ellos dicen que a raíz de las declaraciones que se hicieron cuando dicen que se suicidó, pues el papá sufre un infarto cuando se da cuenta de esto y lo califican como de irresponsable, porque pues se afecta a una persona, al papá de la víctima. Entonces, la señora realmente tenía un adeudo con estos del gota a gota o con otro tipo de personas, y fue una irresponsabilidad cuando se pone en peligro la vida del padre de la mujer. El primero, la información que nosotros tenemos, si la señora debía dinero, es la que ya les dimos a conocer, ¿no? La familia primaria nos dice, y tenemos además otras entrevistas en donde nos indican que la señora era tesorera de una organización de préstamos de dinero que cooperaban o se hacía. No es un tema de gota a gota. El sábado que estuvimos en un evento en donde Mario Luis me preguntó eso, ya les había respondido, y si eso es irresponsable, pues bueno, es mi función dar a conocer. Entonces, ¿estoy siendo irresponsable por estar ahorita informándoles a ustedes? Yo creo que no, porque mi obligación es dar a conocer las investigaciones de los casos que me van ustedes preguntando. Yo nunca me he negado a darles a conocer la información de los casos que tengo bajo mi responsabilidad. Entonces, el hecho de que se haya dado esa información o que ahorita estemos complementando la información, a mí no me parece que es irresponsable. Yo estoy actuando dentro de los marcos legales, estamos dando a conocer la información que legalmente puedo dar a conocer. Les pedimos al inicio de esta conferencia que apagaran sus cámaras para que este video no se haga. ¿Por qué? Porque lo tenemos todavía en una investigación. La investigación no está cerrada, dicho sea de paso.
nosotros vamos a seguir investigando todo lo que sea necesario para poder esclarecer este hecho. Nuestra investigación en este momento va encaminada a que parece que es un suicidio. ¿Y por qué parece? Por todo lo que ustedes ya obtuvieron, ¿sí? En la cámara se ve que es la propia víctima o la propia oxisa quien se hace el primer nudo en la parte frontal. Tenemos a una testigo que nos dice haber observado cuando la víctima va jalando de esa venda y la ve prácticamente en el lugar en donde se encuentra el cuerpo. Esa información no es, para mi punto de vista, una irresponsabilidad de darla a conocer. Perdón, nada más, la forma en que ella estaba en esa situación de préstamo, ¿es legal? ¿O era de que, a ver, entre comadres o entre amigos? Sí, bueno, hasta este momento yo le pudiera decir que es legal, porque no hay un tema de usura, que es lo que en todo caso se pudiera sancionar. La usura es un tipo penal que está regulado para proteger el patrimonio de las personas. No hay ninguna información de que se tratara de un tema de usuras, solamente ella era tesorera de una caja de ahorro, o así lo quisiera yo llamar, o de un conjunto de personas que se dedicaban a prestarse dinero entre sí, pero no es un tema ilegal desde mi perspectiva o con la información que tenemos. En este momento yo pudiera decir que no es ilegal que haya pertenecido la Oxisa a esa organización o a ese conjunto de personas que se prestaban dinero entre sí, y por lo tanto no pudiéramos entonces decir que se trata de un hecho ilícito el estar perteneciendo a eso. Sí. Continuamos con María Luisa Ramorocha. Gracias, fiscal. Ya se nos mostró el video. ¿A cuántos metros estaba? Son 170 y tantos, más no recuerdo, ¿no? ¿Se observan algunas otras personas que pudieran acercarse en esos momentos, que serían los presuntos asesinos que se mencionan? ¿Se observan algunas personas o no se observan personas más? No, lo que tenemos es lo que les mostramos. Insisto, a nosotros nos parece relevante esto porque vemos que el primer nudo, el nudo frontal, ella es la que se lo realiza y vemos que va caminando sobre la calle que ya les mostramos, y dónde es que se encuentra. La gran ayuda que también nosotros tenemos es que tenemos una testigo que manifiesta haber observado cuando ella está haciendo propiamente el jalón de la venda que tenía. ¿De dónde salen las versiones en el sentido de que estaba maniatada? Y bueno, ahorita la doctora nos aclaró ya las lesiones, que entendemos que no había tal cuerpo golpeado como se ha venido manejando. Sí, bueno, pues no se digan ustedes de dónde vienen. Yo he escuchado en algunos medios que dicen que se encontró maniatada. Nosotros tenemos prueba de que en ningún momento estuvo maniatada. Nosotros, previo al levantamiento, hacemos una fijación fotográfica, ¿sí? Precisamente para saber cómo estaba el cuerpo antes de que nosotros lo toquemos. Y en ningún momento se encontraba maniatada, ni con lesiones de lucha en el propio piso. Era tierra y no encontramos absolutamente algo que nos lleve a considerar que se arrastró el cuerpo, que se llevó ahí, que se le forzó. Y bueno, ya lo explicó técnicamente la doctora en el sentido de cuál nosotros para considerar como causa de muerte, precisamente vemos que pudo haber sido posible que ella misma se estuviera haciendo, como ya lo mostramos en el video, que se hizo el primer nudo, ¿sí? Y que en el fondo pues fue el que vino provocando la causa de muerte. Continuamos con Mónica Cervón. Fiscal, varias preguntas. Sí. La primera es, el sábado que usted y la gobernadora dieron información sugiriendo que se trató de un suicidio a pocos días del hecho, sabemos que los papás y el hermano por lo menos no sabían de la víctima, el hijo y la pareja sí sabían. ¿Ustedes ya les habían dicho antes esta información? Antes de hacerla pública, me refiero. No, yo al menos con la hija o con la pareja no habíamos hecho público. ¿Consideran que es responsable hacer ustedes pública una sugerencia casi resolutoria sin hacérselo de saber del conocimiento de la familia próxima? Sí, fue una pregunta de uno de los reporteros que se encuentra aquí precisamente, me preguntaban sobre eso, y bueno, se da a conocer esa información porque para ese momento ya nosotros teníamos algún avance en relación a esta línea. Pero no le habían dicho a la familia el avance. No, así es. Solo lo hicieron público a los medios.
Así es, fue en base a una pregunta. ¿Es legal mostrar, hacer pública una evidencia de una investigación que no se ha cerrado? Sí, es legal siempre y cuando no se afecte a terceros, sí. En este caso nosotros, con la información que les estamos dando en este momento, no estamos afectando el debido proceso de una persona, ni de la propia víctima como tal, ni de la familia como víctima indirecta, ni de un imputado, porque no tenemos un imputado. Entonces, mientras no se afecte los derechos de un tercero, como son los sujetos procesales que ya te mencioné, es legal. Sí, cuando se puede afectar porque se le puede dar beneficio a una de las partes al mostrar una evidencia, pues entonces es cuando sí se puede considerar legal. ¿Este es el único video que tienen? ¿Es el que Tenemos otro video, pero este es el más claro y este es el que nos permite precisar que el mecanismo de causa de muerte es utilizado por la propia víctima. ¿La familia ya tiene acceso a la carpeta de investigación? Ya se había notificado, sí, se notificó, e insisto, estamos notificando nosotros a la familia que es conforme a la propia ley, la familia que tiene derecho a... Bueno, sí. que la familia se enteró por medios de comunicación y no por ustedes. ¿Qué? La sugerencia de que se trató de un Ah, homicidio. ok, sí, ya se tiene conocimiento. Sobre la mecánica, no, tengo otra pregunta, Bueno, sobre la mecánica fiscal, ustedes dicen que esto fue lo que pasó, ¿no? Se puso una venda y con sus A ver, brazos... si me permite, esa parte me la explicó muy bien el doctor, me gustaría nada más que físicamente hiciera el doctor, bueno, no tenemos aquí un objeto pero pudiera hacer el ejercicio que me hizo la vez que me lo explicó, doctor. Sí, en este caso el objeto constructor es una venda elástica. Para producir el mecanismo de asfixia se requiere nomás una fuerza de 15 a 20 kilos, que es una fuerza que se hace. En este caso, en la venda elástica se hace un nudo al frente, simple, no es un nudo normal, porque si no, no corre, y otro por atrás. Al dar el jalón, se tiene la suficiente fuerza para hacer 15 kilos, así queda. Como provoca inconsciencia en unos 5 segundos, cae y no se puede retirar. Nosotros hicimos el ejercicio con un compañero inclusive, y para quitársela hasta batallamos, porque, oye, quítate lento el otro, hasta se nos puso un poco morado de la presión que hizo y dar el jalón. Nosotros hacemos esas experimentaciones precisamente para ver si es posible o no es posible. Y en este caso, por las características del objeto, no regresa por la presencia de los nudos, entonces mantiene la constricción. Entonces por eso manejamos que sí es posible que ella haya hecho el movimiento. O sea, ella hizo esto, estaba tan apretado que cuando Sí, perdió el pero conocimiento son seguía dos igual de nudos, apretado. son Sí. dos nudos, ¿Me permite hacer una pequeña intervención? Recordemos que mencioné por ahí, gracias. Efectivamente, el objeto constrictor tiene un nudo en la cara anterior y un nudo en la cara posterior. Anatómicamente y de acuerdo a la descripción de los hallazgos de la necropsia, la aorocisa no presentaba anatómicamente ningún impedimento, es decir, ella tenía completamente íntegra su estructura física, sus partes anatómicas, sus extremidades, y bibliográficamente está descrito. Se requieren solamente de 15 a 20 kilogramos de fuerza para ejercer y producir todos estos fenómenos que conllevan finalmente a la muerte. No es una fuerza extrema, y lo que sucede es que, si bien es cierto hubiera sido un nudo simple quizá o de alguna otra forma, el objeto hubiera permitido ese deslizamiento y quizá que se hubiera aflojado. En este caso, los nudos que tienen la cara anterior y en la cara posterior no permiten ese desplazamiento, por lo tanto, al hacer jalan el nudo de atrás, pero se sigue haciendo constricción y no permite que haya un desplazamiento, es decir, la tensión se mantiene aplicando únicamente de 15 a 20 kilogramos. La víctima hizo un supernudo de especialista. Y la última, abogado, fiscal, en el video ustedes se logra dicen, ver nada eso, más sí. dicen que no resguardaron el lugar de los hechos porque hicieron una investigación. ¿En cuánto tiempo, fiscal? ¿Cuánto tiempo tardaron en tomar indicios del suelo y todo lo que ustedes decían? No, el levantamiento se llegó a las... Se llegó a las 13:30, se recibió la notificación a las 12:29, se procede, se ubican en el lugar y aproximadamente a las 2 de la tarde se terminó el levantamiento. O sea, 1 hora y media hicieron todo el levantamiento de todo, arrastraron la zona, hicieron todo y decidieron que no iban a resguardar. ¿Así es? Se hizo la fijación fotográfica de todo el lugar. ¿Sí? Se fija todo por planos, primero panorámicas, y luego se hace la fijación, acercamiento de cada indicio que pueda tener alguna relevancia para el caso. Ok, ya la última. ¿El protocolo de feminicidio de qué año es, fiscal?
No recuerdo, Moni. ¿No lo saben? ¿Algunos de ustedes lo saben? Pues lo están aplicando. No te puedo decir, me estás pidiendo el año, no te lo pudiera decir. O sea, ¿cuándo fue la última vez que se actualizó? 2000, la última vez que yo recuerdo haber actualizado 2019. Entonces, sí no fue muy Esta responsable. muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.